Bienvenidos al podcast diseñado para abrir conciencias. Mi nombre es Tali Trujillo. Estoy muy feliz que te encuentres el día de hoy conmigo. En esta primera edición, en este nuevo podcast, me hace mucha ilusión compartir todos estos temas sobre trascendencia, espiritualidad, sentido de vida, habilidades espirituales, entre otras muchas cosas que estaremos discutiendo a lo largo de todos estos episodios. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental. Es como uno de estos temas principales que cuando iniciamos un camino espiritual o un camino de despertar de conciencia incluso tenemos bastante en cuenta. Y surgen muchísimas dudas, que es el famoso despertar espiritual. ¿Qué es el despertar espiritual? Bueno, este básicamente es cuando tu alma se une al espíritu. Recordemos que somos un cuerpo físico, tenemos alma y dentro de esta alma, es como una cubierta, se encuentra el espíritu. De hecho, el alma recibe el nombre también de periespíritu. ¿Por qué estamos conformados de esta manera? Es debido a que el alma, el espíritu necesita un medio que baje un poquito su vibración o que lo contenga para que pueda estar dentro del cuerpo físico, que es totalmente material. Entonces, cuando despertamos espiritualmente, lo que ocurre es que nuestra alma y nuestro cuerpo físico, que es también la personalidad, el ego, la conciencia, se conecta con el espíritu. Hace esta especie de puente entre estos tres puntos o tres aristas de las cuales estamos conformados. Se unen. ¿Y qué es lo que pasa para nosotros en este mundo real o en la personalidad? Bueno, lo que sucede es que empezamos a ver las cosas de distinta manera. Principalmente porque te das cuenta que no solamente es la parte física, la materia, tu vida como la conocías, te das cuenta y sabes que hay algo más allá. Te das cuenta que no solamente existe lo que ves, lo tangible, sino que empiezas a sospechar y muchas veces ya lo tienes más claro, pero por lo general es como que sospechamos que, oye, es que sí hay algo más. Hay algo energético, hay algo más allá de lo tangible, de lo que mis ojos físicos pueden ver. Este es el despertar espiritual. Es el inicio de un camino muy largo y que seguramente nos llevará, no seguramente, lo afirmo, nos llevará toda esta vida y posiblemente otras vidas también. El despertar espiritual entonces lo definimos, para resumir, como esta conexión entre la personalidad y también el reconocimiento de la personalidad hacia el espíritu, en conjunto con el alma. El despertar espiritual tiene varias etapas y estoy segura que si ustedes lo buscan en internet, en Google, lo que sea, en YouTube, van a poder encontrar miles de videos y miles de artículos en los cuales les hablan sobre estos distintos etapas del despertar espiritual. Pero aquí quiero ser bastante clara, bastante concisa y sobre todo muy real acerca del cómo es un despertar espiritual. Porque no quiero mentirles, y es algo que no voy a hacer, acerca de que no, ustedes van a despertar y van a estar en conexión todo el tiempo y va a ser súper padre y van a desarrollar habilidades. Ok, sí, esta es una parte del despertar espiritual, pero la realidad es que no lo es todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primer punto del despertar espiritual es despertar. Ese momento en el que cobras conciencia de que lo intangible es real, lo que no ves es real y de que hay algo más allá, que tal vez aún no sabemos exactamente qué es porque es la primera etapa, pero sabemos que hay algo. A esta primera etapa yo la llamo literalmente el despertar. Tiene que haber un catalizador que dé ese despertar. Es como si literalmente ustedes estuvieran leyendo un libro y alguien les toca el hombro, les habla. Entonces ustedes voltean. El voltear es el despertar espiritual. El catalizador fue el que a alguien les tocara el hombro.
Puede haber otros tipos de catalizadores cuando ustedes están leyendo, por ejemplo, que se caiga un vaso y se rompa, entonces ustedes se sobresaltan y voltean. El catalizador fue que el vaso se rompió, hubo un estruendo, hubo un ruido, algo que llamó su atención y posiblemente hasta los asustó. Entonces, el despertar muchas veces requiere un catalizador, que aquí vamos a mencionar varios. Uno de estos podría ser algún evento traumático o algún evento muy doloroso en su vida. Por ejemplo, el perder a un ser querido, el que alguien que ustedes quieren mucho o incluso aman fallezca. Esto es un catalizador bastante fuerte y uno de los más importantes desde mi punto de vista, porque sí, siempre hay diversos sentidos o diversos objetivos, diversos caminos que nosotros podemos empezar a construir a partir de esta grande experiencia de perder a alguien. Otro catalizador, por ejemplo, podría ser conocer algún alma, algún espíritu con el cual ustedes ya lleven vividas varias vidas, a lo que muchos llaman las almas gemelas. Quiero recalcar que en este podcast no voy a romantizar el tema de las almas gemelas, posiblemente le vaya a ser un episodio especial, pero de que hemos vivido vidas pasadas y varias o muchas con ciertas personas que actualmente nos están rodeando, eso es totalmente cierto. Eso sí, no hay para dónde hacernos, es así. Y algunas de estas personas ya tenemos nosotros ciertos aprendizajes escritos en nuestro libro de vida, en nuestro contrato de alma que vivir con esa persona. En ocasiones es tan fuerte la interacción energética con esta persona, con esta alma gemela, que provoca un despertar espiritual, porque tu cuerpo y tu energía y tu ego no puede cubrir más o no poner atención a la energía tan fuerte. Entonces dice, ¡uy! Algo está pasando aquí. Otro de los catalizadores, que como les digo, la verdad es que pueden ser muchos, como por ejemplo el uso de medicinas, es decir, de plantas medicinas o de psicodélicos, también puede proporcionar un despertar. Y aquí también hay otro tipo de despertares que son los espontáneos. Aquí básicamente lo que ocurre es que de un momento a otro ustedes despiertan. Puede que estén leyendo un libro, puede que estaban meditando, incluso con la intención nada más de relajarse y despiertan. ¿Y esto por qué sucede? Sucede porque ya como plan de vida, plan de espíritu de alma, ya tenemos este suceso escrito. Ya dijimos, por una u otra razón, esta es la manera, yo quiero despertar de una manera espontánea y tiene un porqué y seguramente tendrá un objetivo, cualquiera sea el catalizador que ustedes tengan para este despertar espiritual. El despertar, esta primera etapa de, abrí los ojos, tiene varias situaciones en concreto. Una de ellas, por ejemplo, puede ser el hecho de empezar a sentir realmente conexión con todas las cosas que están a nuestro alrededor. Te das cuenta primero de que hay una conexión y después, porque ya haces tuya e integras esta verdad de la conexión, empiezas a sentir la conexión con todo. Que esto también muchas personas lo ven como una segunda etapa, pero la realidad es que yo la veo como que está junto con la primera. Debido a que tienen el tiempo, hablando de tiempo también es otra cosa, porque todas estas etapas pueden llegar a tener cierto periodo de duración, pero como el despertar es individual, no les puedo dar un periodo estimado o específico, pero les voy a platicar un poquito de cómo yo lo viví. Esta primera etapa que les digo que es ustedes despiertan, se dan cuenta y luego hay esta conexión, integran la conexión y entonces es cuando empiezan a sentir esta unión con todo, empiezan a sentir la energía de las personas más palpable, empiezan a sentir su propia energía, empiezan a sentir la energía, por ejemplo, de los árboles también, de las plantas, de los cuarzos incluso. Y esta etapa es como bien mágica.
porque aquí es como que todo está muy padre y puedo sentir esta unión, pero es simplemente este primer como está cubierto de azúcar y todo es muy bonito, que también es parte del despertar. Pero si nos quedáramos en esta etapa de la luna de miel, nos quedaríamos muy, muy estancados en todo lo que tiene el despertar para ofrecernos. Estas etapas pueden durar, bueno, esta como etapa 2 en uno puede durar de días a semanas más o menos, que fue lo que yo viví y lo que he visto con muchas personas, muchos consultantes. Pero por lo general yo he visto que dura semanas en las que estamos como con esta conexión, y aquí es donde empieza también la curiosidad por el mundo espiritual, y puede que empieces a leer acerca de diferentes religiones, y puede ser que empieces a buscar videos, a buscar podcasts como este, a intentar hablar con las personas a tu alrededor, y puede que muchas personas que tienes a tu alrededor no entiendan por lo que estás pasando. Se les hace muy extraño, y también para nosotros, los que van despertando, es un poco difícil explicar las sensaciones. Es difícil explicar que puedes sentir la energía de otros, que tus sueños son más vívidos, que empiezas a tener cambios en el cómo percibes las cosas, en el cómo percibes lo que los demás te están diciendo. Y también se hace difícil explicar todas las sincronicidades que empiezan a aparecer. Y no hablo solo de números, hablo de cosas que a lo mejor tú piensas y alguien más te termina diciendo. Hablo de canciones, de libros. Y yo les recomiendo muchísimo expandir su despertar espiritual en esta etapa de la curiosidad con libros, 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 libros. Seguramente haré algún episodio acerca de los libros que a mí más me han marcado con la situación del despertar espiritual, o con los que más me han ayudado, pero simplemente aquellos libros o información a la cual tú te sientas atraído es la que mejor te va a ir. Una vez que hemos pasado por esta etapa de me despierto, hay conexión con todo, todo se ve tan lindo, pero a la vez no lo entiendo para nada. Y tampoco estoy entendiendo a los demás, porque aquí ya hay un cambio de vibración, que incluso tú puedes notar con las personas con las que antes te relacionabas. Empiezas a ver que a lo mejor ya no quieres salir tanto con ciertas personas. Empiezas a notar que tal vez ya lo que antes a ti te gustaba, como que ya no hay tanta conexión con eso. ¿Por qué? Por lo mismo de que tu vibración está cambiando. Yo recuerdo muchísimo que cuando empecé este despertar espiritual, que yo tenía 16 años realmente, me acuerdo que me empecé a interesar muchísimo por la Wicca, que es un tipo de corriente, de corriente brujil, por así decirlo, ¿no? En palabras como muy, muy, muy coloquiales. Empecé a investigar muchísimo sobre eso. Empecé a investigar sobre otras muchas cosas acerca de la percepción personal, las creencias limitantes, pero creo que ahí mi despertar también evolucionó hacia la siguiente etapa de forma muy, muy rápida. Por eso es que les digo de días a semanas. Y la siguiente etapa, que sería como la segunda o tercera etapa, si así ustedes lo quieren ver, si quieren dividir la primera en dos, la tercera etapa es la noche oscura del alma. Uy, esta etapa. Esta etapa es la verdad que una de las más difíciles, y de una vez les digo que no solamente van a tener una noche oscura del alma, sino que van a tener varias, muchas, durante su despertar espiritual, durante toda su vida. La noche oscura del alma me gusta más bien llamarla como la muerte del ego. Quiero aclarar que el ego jamás va a morir. Jamás, jamás, jamás muere. El ego solo se va transformando. Incluso si ustedes tienen o no alguna religión, la realidad es que la Biblia y los evangelios tienen un sentido bastante puntual, pero a lo que yo les digo es que esto lo vean de una manera esotérica, que la Biblia, los evangelios, los lean de una forma totalmente esotérica, ¿vale? ¿Y esto por qué?
porque tiene muchas verdades universales, pero la forma de interpretación es lo que a ustedes les va a dar un panorama muchísimo más amplio en este sentido. El tema de la Biblia y de los evangelios y de todo lo que podemos, toda esta información que nos puede dar, es bastante interesante, pero que tenemos que ponernos unos lentes de mucho discernimiento y de mucha espiritualidad y esotérica para poder entenderlos de manera adecuada. Y esto se los menciono porque en uno de estos evangelios, no recuerdo exactamente cuál, hablaban del momento en la crucifixión de Jesús. Hubo un momento donde él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Inmediatamente él, pues bueno, volvió a su espíritu. Esa fue la personal. Quien dijo eso fue la personalidad, fue el ego, fue el sufrimiento que estaba teniendo en ese momento, pero inmediatamente regresó al espíritu, regresó a ver su espíritu. Entonces, imagínense qué tan difícil es deshacerse del ego. Eso es imposible aquí. Y cualquier persona que les diga que ya no tienen ego, pues imagínense el tipo de ego espiritual que tienen, ¿no? Realmente solamente en dimensiones superiores esto es posible. Entonces, bueno, la muerte del ego es básicamente como hacer al ego más bien más moldeable, pasarlo de ser roca a ser arcilla. Entonces este ego obviamente no quiere moldearse, no quiere morir, no quiere desaparecer. Lo que hace es que empezamos como una especie de purga emocional y mental. Entonces, en esta etapa, todo aquello que ustedes no han trabajado hasta ese momento, de esta vida e incluso de vidas pasadas, va a surgir y va a doler. Y todo aquello que estaban poniendo debajo de la alfombra va a estar presente ante ustedes. Y lo tienen que trabajar, y por eso se llama la noche oscura del alma, porque empiezan a surgir en ustedes muchas situaciones del tiempo pasado, heridas, miedos, ansiedad, depresión. ¿Para qué? Para que las sanemos. Es como literalmente eso, una desintoxicación del cuerpo emocional y mental, e incluso físico, para que ustedes puedan continuar almacenando más energía de alta vibración. Esta etapa de la muerte del ego se siente mucho más solitaria que la incomprensión por otras personas de las primeras 2 etapas. Hay soledad, pero no solamente porque la gente se puede alejar de ustedes porque no entiende por lo que ustedes están pasando, sino porque ustedes también quieren alejarse de todo. Estamos en un periodo de dolor emocional y de dolor mental, que no tiene la verdad por qué ser así. Solo que hay que trabajarlo. A mí me gusta mucho ponerles este ejemplo de que esta etapa es como si ustedes estuvieran un día en la playa y están asoleándose, tienen ahí un coco, están tomando agüita de coco y todo está muy padre, pero de repente el cielo se empieza a nublar. Se empieza a nublar y viene una gran ola que los lleva y los arrastra al mar abierto. Cuando ustedes están en esta ola y en el mar abierto, empieza a llover, empieza como un gran monzón, o sea, una lluvia torrencial. Y ustedes muy apenas se podían mantener nadando, mantener a flote, entonces imagínense con toda esta lluvia. Y aquí lo que hay que hacer es confiar. Confianza en su ser, en su espíritu, confianza en la luz. Confianza y tener fe en que lo que están pasando va a terminar. Y confianza y fe en que tal vez si no termina, lo podré seguir trabajando. Es dar un salto a vacío, sin saber qué va a haber al fondo del acantilado, sin saber que tal vez en algún punto de esa caída van a poder empezar a flotar. Eso es lo que es la noche oscura del alma, y como nos lo muestra la carta sin número, es decir, 0 del tarot, que es el loco,
nos muestra el inicio del viaje del héroe. Ese saltar con plena confianza y vista en lo superior. El viaje del héroe empieza con esta noche oscura del alma. Una vez que han pasado por esta etapa de la noche oscura del alma, viene la etapa de la crisálida, a la que yo llamo el vacío. Esta etapa tiene algo muy interesante y lo concuerdo con la carta del ermitaño del tarot, es la carta número 9. En la carta del ermitaño vemos a un hombre mayor con barba que tiene un farol en su mano representando la luz interna. El ermitaño está solo. El ermitaño está solo en las montañas y por lo único que se guía es por su luz interna. Es ese momento en el que todo se tranquiliza y puede ser que en esta época de vacío no escuchen como a sus guías, que no vean sincronicidades, que nada del mundo espiritual les haga mucho sentido. Pero tiene un sentido y no es porque se hayan desconectado, sino porque el mundo espiritual y sus guías les han dado un momento de descanso, un momento de integración. Para todo aquello que hemos estado recopilando, la conexión, la curiosidad, los libros, las sincronicidades, la sanación de las etapas anteriores, se integren en ustedes y se hagan una comprensión ahora sí. Es cuando logran salir del mar abierto. Llega un barquito y los lleva de nuevo a la playa, a la costa. Es este tramo de viaje en el barco de tranquilidad, de saber que ya todo esto caótico pasó y van de nuevo a esta estabilidad. En el vacío, también lo que hay que tomar en cuenta es acerca de esta integración del todo. Y esto se los repito porque muchas veces no nos damos ni tiempo para poder respirar y para poder realmente comprender, no solo escuchar lo que está pasando a nuestro alrededor. En yoga, sobre todo en yoga kundalini, después de cada postura, hay un tiempo de conexión con la respiración, donde simplemente no haces nada más que respirar e integrar esa energía que generó la postura anterior. En el vacío, les recomiendo mucho descanso y conectar con su cuerpo físico. Después de esto, y conforme vayamos aprendiendo acerca del vacío, de la crisálida, vamos a ir integrando, como les dije, todas estas etapas anteriores. Y aquí es cuando ustedes empiezan a descubrir y a enraizar ahora sí todo lo que han vivido. La siguiente etapa sería la de el enraizamiento con esta integración. Bajar a tierra todo lo que ya integraron. Ponerlo en acción. No solamente que se quede en su mente, sino poner a trabajar todo lo que ya tienen. Y es ese momento en el que tal vez si ustedes estaban sanando situaciones, por ejemplo, de una relación tóxica con una narcisista, aquí es donde ustedes ya aprendieron, ya leyeron y a lo mejor empiezan a compartirlo con sus amigos, con otras personas. Y empiezan a poner en acción tal vez grupos de apoyo o a lo mejor empiezan a hacer un blog o a hacer un podcast acerca de lo que a ustedes les pasó. Enraizan, traen a tierra toda esa información para pasar a la última etapa, que es la misión, esa gran etapa a la que todos queremos llegar. La última fase del despertar espiritual, y como les digo, podemos pasar por muchos despertares a lo largo de nuestra vida, es la misión. Todo lo que yo ya vi, conocí, descubrí de mí, del mundo, que integré, lo pongo a disposición de tal vez de otros o tal vez de tu propia persona, dependiendo. Y aquí es donde les vuelvo a platicar un poquito de mi despertar espiritual,
y de hecho donde en mi noche oscura del alma duró cerca de 3 años. Cerca de 3 años, luego tuve un periodo de vacío, de integración y luego volví nuevamente a la noche oscura del alma como por 1 año. Es muy loco, pero finalmente pude integrar y enraizar todo lo que habría aprendido y convertirlo en mi misión, que es básicamente servir a otros, no solamente en el plano energético y espiritual, sino también en el plano emocional. Y durante esta integración fue que empecé a estudiar una maestría que ya casi concluyo, que es en tanatología, que es el acompañamiento emocional en las pérdidas. Una de las cosas que yo descubrí es mi conexión con la trascendencia y mi conexión con estos planos superiores, y la puerta para esa conexión es la muerte muchas veces. Y habló de todos los tipos de muertes, obviamente la muerte física, la muerte del ego, de creencias, de emociones, la muerte de la persona que yo misma tal y hace 1 año era y hoy ya no soy. Todas las transformaciones es lo que a mí me llama y me llama a ponerlo al servicio de otros, todo lo que yo pueda apoyar desde cualquiera de estos ámbitos. Entonces así es como ustedes van descubriendo su misión y sus propósitos de vida, y sobre todo que los ponen en acción, que es esta última etapa. Quiero decirles que el despertar espiritual es algo magnífico, pero tampoco hay que ponerlo todo que es como miel sobre hojuelas. Es una batalla consigo mismos, con su propia persona. Pero hay que aprender a que es mejor que seamos aliados, así como el ego arcilla moldeable es un aliado. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este primer podcast, que lo compartan, que también si tienen algún comentario pueden ir a mi Instagram, que es tali.trujillo, para cualquier pregunta o sugerencia de lo siguiente que quieran escuchar. Les mando un gran abrazo y mucha luz.